Ok. A ver, ya todos sabemos el asunto de la asociación, ¿verdad? En el condicionamiento pavloviano, ¿cierto? Ya a nadie le falta contexto en ese tema, ¿verdad? No, nadie. Bien. No, pero si quieres comentar, pues no sobra. No, sí sobra. Acabamos de ver Pablo hace una hora, sí Dos sobra horas. demasiado, qué flojera. Ok, bien. Vamos a comenzar. Vamos a tomar esta pequeña línea del tiempo, muy, muy provisional. A mí me encanta hacer dibujitos en los pizarrones. ¿Ok? Y las investigaciones de Pablo están por aquí así, en el siglo XIX. ¿Ok? Y culminan muy avanzado en el siglo XX, ¿cierto? Aquí está Pablo. Bien, ok. Watson también aparece por aquí así. Y Skinner publica, ya hasta 1938, su conducta de los organismos. Y en 1940, Guthrie publica un artículo que se llama La asociación y la ley del efecto. ¿Por qué es importante esta línea del tiempo? Para entender más o menos cómo se están desarrollando las ideas y los debates durante el siglo XX, ¿ok? Porque básicamente casi todos estos tipos son contemporáneos, aunque no lo parezcan. Pero, por ejemplo, Guthrie, desde 1920, ya estaba publicando algunos artículos que iban como eh, perfeccionando sus ideas. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Los demás, ¿cómo vamos? Sí, yo acabo de entrar. Ok, muy bien. Ok, No te apures. Adelante. ok. Bueno, creo que a todos ya nos ha quedado claro que Pavlov no es psicólogo, ¿verdad? Es fisiólogo y su propuesta no es conductista. Y Guthrie lo deja un poco más claro cuando él empieza a desarrollar sus ideas. ¿Ok? Eh, de hecho, el logro de Watson fue haber como tratado de extrapolar sus principios para hacer una psicología, pero como ya no los había dicho Carlos, pues todavía le faltaba, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver Guthrie con todo esto y con Skinner? Bien, voy a borrar el pizarrón. Guthrie, desde 1920, él comienza a diferenciar dos tipos de explicaciones en psicología. Lo hace en dos artículos. Hay un artículo que se llama Propósito y mecanismo en psicología y otro que se llama Sobre la naturaleza de las explicaciones psicológicas, por si los quieren consultar. Bien. Él hace esta diferenciación. Dice, una cosa son explicaciones de tipo mecanicistas. ¿Mande? Ah, sí, cierto. Espérenme. Es que me gusta sentirme como que estoy en pizarrón, pero puedo escribir así. Y otras que son explicaciones propositivas. ¿Mande? Sí, de eso también habla Tolman, pero en un sentido diferente. Bien, para Guthrie, las explicaciones mecanicistas predicen a detalle. ¿Ok? Mientras que las propositivas, espérenme, ¿cómo muevo esto? No se puede mover. Qué flojera, no se puede mover. Y ya no puedo borrar.
Se debe de poder nada más revisar las opciones que te Uy, ya da. borré todo. Espera. Miren, las explicaciones mecanicistas predicen los detalles. Donde dice mouse es que puedes seleccionarlos. Ah, ya vi. Y así los muevo, ya vi. Ajá. Pero no puedo editarlos, sí. Mientras que las explicaciones Sí propositivas puedes también. predicen resultados. ¿Ok? Eh, ¿Quién de ustedes me quiere dar un ejemplo de una explicación propositiva en cualquiera de las psicologías conductuales que hemos visto? Yo, Obed. Va. por ejemplo, la predicción del registro acumulativo que va a ocurrir en un programa de razón intermitente. Así es, exactamente. ¿Cuál es el problema que Guthrie ve con este tipo de explicaciones? Que no te dicen los detalles por los que va a pasar un animal o un humano al momento de estar aprendiendo. Es decir, no, esta está conectada a la pantalla. Lo que dice Guthrie es que las explicaciones propositivas son cómodas porque te basta con enunciar el resultado final sin importarte los mecanismos específicos por los que va a ir pasando un animal. Y en oposición a este tipo de explicaciones, Guthrie dice que hay unas de tipo mecanicista y dice que la física y la química dan explicaciones de este tipo y que la psicología debería dar explicaciones de este tipo. Estos artículos que él publica lo llevan poco a poco a su idea que culmina en el artículo de 1940, que les digo se llama La asociación y la ley del efecto, en donde también ya están un poco más maduras las ideas de explicaciones propositivas. O sea, es decir, para el 40 Skinner ya publicó la conducta de los organismos, pero hay otros autores contemporáneos a Skinner, más o menos por la misma fecha, que Guthrie sí también critica como a Hilgard, o como a Rashran. Déjenlos, escribo aquí, para por si los quieren consultar. Hilgard y Rashran. Ellos también proponen algo parecido a Skinner, ¿ok? ¿Te refieres a que Hilgard y Rarran hacen Estos autores hacen este tipo de propuestas, ¿ok? así propuestas propositivas? Ajá, explicaciones propositivas, Explicaciones. ¿ok? Bien. Y Guthrie está en contra de este tipo de explicaciones y para eso él hace una distinción que esa es la distinción importante, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, Sí, tú dale. ok. Él distingue entre movimientos y actos. Ok. Para Tolman vamos a tener esta clasificación respecto de lo que hace un organismo. ¿Sí? Para Tolman el condicionamiento pavloviano tiene que ver con esto. Con los movimientos. ¿Qué son para Guthrie los movimientos? Para Guthrie los movimientos es un reflejo, ¿sí? De cualquiera. Es decir, parpadear, salivar, flexionar un brazo, la rodilla, el pie. ¿Ok? Para él esos son movimientos y lo que Incluye también predominantemente... toda la conducta exploratoria. ¿Mande? Incluye también toda la conducta exploratoria. Así es. Cada cosa que hace un organismo específico en alguna parte específica de su cuerpo. Olfatear, ver. Y los actos son aquellos que tienen una función en el ambiente. Por ejemplo, Por ejemplo, tomar cerveza. Aquí está. Esto sería un acto. Qué asqueroso, se me antojó.
Y está bien fría. Es martes, César, o sea, Pero en cuarentena, o sea, ustedes son los que volvieron borracho, no empiecen, yo ni tomaba, ustedes y sus fiestas. ni Te estamos siquiera arreglando, ibas. te estamos arreglando. Y si ibas, te ponías a leer, o sea, Y estoy leyendo también. Aquí está. Ok, Espera, ah, déjame nada más regresarme. O sea, si por ejemplo yo voy y tomo agua, cerveza, refresco, porque tengo sed. es un acto, porque de hecho un acto está compuesto de movimientos. Flexionas muchos músculos, Ok. giras la cara, mueves tus pies. ¿Sí? Ujú. El acto está definido de manera molar, mientras que los movimientos de manera molecular. ¿Sí? Sí. El acto implica todo lo que hace el organismo por cumplir una función en el ambiente. ¿Ok? sí, de Entonces, hecho, ahí para complementarte, güey, lo que dice este Usgood en el libro de, eh, ¿cómo se llama? Curso Superior de Psicología, güey. Te lo ajá, ejemplifica solamente que las acciones son aquellas cosas que nosotros hacemos y de las que habitualmente hablamos, o de que decimos que algún organismo hace. Es decir, tal, el perro fue al baño, ¿no? Fue a cagar, ¿no? Eh, Ese tipo de cosas que se hacen son las que para Guthrie eran los actos, que son un poquito más, bueno, digamos que son más complejas y que llevan ciertas cosas Ujú. eh, de por medio, mientras que los movimientos, de hecho, los movimientos tenían que ver con aquello que incluso podía predecirse que iba a suceder. Sí, de hecho, entraban dentro de lo que se estudiaba. De hecho, decía que los movimientos son lo que estudiábamos, tanto en condición, bueno, en relación a las asociaciones, es lo que se estudia, los movimientos, no los actos. Los actos hacen referencia más al efecto que tiene lo que haces que a lo que realmente se produce por un tipo de estímulo, por un tipo de cualquier otra bueno, estimulación en todo caso. Ok, es justo Guthrie contra esa tesis con la que va a atacar en este artículo. Sí, él dice que los actos y los movimientos se pueden estudiar de la misma manera y que de hecho la única diferencia entre ellos es la forma en la que se les analiza. ¿Sí? Es decir, que cuando Thorndike o Skinner meten en una caja problema o en la caja operante al animal, solo se fijan en el acto y su relación con la consecuencia y no se fijan en cada una de las conductas que hizo en cada momento. Que si se fijaran en eso, entonces también estaríamos estudiando movimientos. ¿Ok? Y lo que él intenta hacer es una reconciliación Reconciliación. entre el condicionamiento pavloviano y el de tipo operante. ¿Ok? Es todo el Por eso, debate que hubo ahorita con Burgos, ¿no? así es, justamente ese debate que lo adelantó Guthrie. Está muy interesante. Entonces él empieza por criticar a estos tres autores y de hecho hay una cita muy literal, muy interesante sobre Hilgard. ¿Sí? Se las leo textualmente, es solo un párrafo. ¿Bien? Para no confundirnos, el lenguaje aquí es un tanto raro. Para cuando en el párrafo que les voy a leer, cuando diga reforzamiento, nos vamos a referir al apareamiento entre estímulo incondicional y condicional, ¿ok? No al de Skinner. Bien. Y cuando hablemos de recompensas, sí vamos a hablar del reforzador de Skinner. El lenguaje es confuso porque este tipo es contemporáneo. Skinner hizo su propia propuesta. ¿Ok? ¿Reforzamiento entonces es asociación? Ajá. Y recompensa es el reforzador que nosotros conocemos. Para no confundirnos, pues. Dice Hilgard, citado por Guthrie. La conducta de la respuesta condicionada superficialmente semeja a la operación del principio del efecto, el de Thorndike. Hay una laguna importante, sin embargo, entre el reforzamiento de una respuesta condicionada como ordinariamente se concibe y la recompensa de un ciclo de comportamiento. En situaciones de condicionamiento, el agente reforzante intensifica la conducta ya en curso en sí misma, evocando conducta similar. En situaciones de aprendizaje ordinarias, la recompensa intensifica una secuencia de actividad evocado conducta que puede ser muy diferente. Así, la salivación del perro ante la campana se incrementa, haciendo que la comida siga a la campana y la tendencia a abrir el pestillo de una caja problema es también incrementada por la comida. En este último caso, no obstante, la comida no evoca conducta que se parezca a la apertura de pestillos. Es un error pasar por alto esta diferencia, al menos
para superar una de las barreras más importantes para una teoría del condicionamiento del aprendizaje. La importancia de considerar esta diferencia entre entre reforzamiento de la conducta como un agente que produce conducta similar y su recompensa con un agente que produce conducta heterogénea no puede ser exagerada. Es decir, estos autores, Hilgard, Razar y Skinner, lo que empiezan a tratar de argumentar es esa diferenciación entre condicionamiento pavloviano y el nuevo tipo de condicionamiento. Ellos tratan de defender esa postura y que la ley del efecto que descubrió Thorndike es un tipo de condicionamiento diferente al de Pablo. A lo que Guthrie le responde que no es así, que todo se puede reducir a este puro principio. ¿Ok? Entonces él hace fuchicaca y se queda con este. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué principio, perdón? ¿Mande? ¿Qué principio? ¿Con qué principio se puede quedar? Con el de asociación, Asociación. condicionamiento Ah, ok. pavloviano. Ujú. Acuérdense que habla de la contigüidad temporal. Muy bien. Bien. ¿Cómo él hace esta propuesta? Aquí es donde viene la parte como densa de su argumento, ¿no? Vamos a dibujar. Bien. Él dice, tenemos aquí al animal, imaginen que es una rata, ahí está su colita y su nariz y las patitas, ¿bien? Ahí está, si lo alcanzan a La oreja, identificar. Hermoso. Sin la oreja no puedo saber que es una rata, ¿eh? Sin esa orejita. Ok. ¿Es una Long Evans Es una rata. o es una albina? Te Es brincaste una albina. tostada. Es una rata Es albina. una albina torturada, güey, porque no tiene ni orejas. Las cortaron así como los perros. Ok. Estos Para que se viera más conductistas, cool. ¿qué hacen? Se ocupa imaginación porque no dibujo bien. Ok. Ok. Entonces, este es el tiempo segmentado, ¿no? Y en todo este tiempo, no importa dónde esté la rata o el gato, en la caja problema o en la conducta operante, ¿sí? La rata todo el tiempo está haciendo cosas y todo el tiempo se están estableciendo asociaciones, ¿sí? Entre lo que hace la rata y lo que está sucediendo en ese momento. Y es lo que dice Guthrie, dice, es que tú no observas, o sea, Skinner o Hilgard o Razar no observan lo que hace la rata todo el tiempo, sino lo que hace al final y se le entrega la comida. Acá vamos, ¿qué quieren que les ponga? Como un pedazo de bistec, ¿no? ¿Qué comen las ratas? A ver, espérenme. Según vi lo que les dan de comer en el laboratorio es Comida, así, güey. ¿no? Cualquier Una raya plástico. roja que representa el reforzador. Si se pueden Aquí comer tu está. armada, güey, comen cualquier cosa, güey. Ok, aquí está, esa es la pastilla que les da Obed en el laboratorio. Ok, bien. Drogas, sí. Pues Sí, pastilla, güey, o es sea, un pele. Ok, ¿qué clase de bien. cosas estás haciendo en el laboratorio, güey? Drogar ratas. Ok. ¿Qué dice Guthrie? ¿Qué tiene que ver la comida con lo que la rata hace? O sea, para Guthrie, la explicación, vamos a poner aquí ya la palanca. Imagine que es una palanca. Ok. Aquí está. Palanca. Bien. Cuando la rata presiona la palanca, dice Guthrie que la rata no la presiona porque esté asociada a la comida como consecuencia. Dice que presiona la palanca por lo que está asociado con lo que está pasando en ese momento. Es decir, incluso las sensaciones propioceptivas que él está teniendo ahí o el estar viendo esa parte, ese ángulo de la pecera o de la caja. Hasta aquí ¿me entienden? Y que la comida, su efecto es proteger esa asociación, no reforzarla. O sea, aquí es donde viene la diferencia. Es decir, como la comida cae y la rata se mueve del lugar donde presionó la palanca para ir a comer, entonces la rata no genera nuevas asociaciones entre la palanca y lo que está sucediendo porque ya se movió de ese lugar. Y la próxima sesión, en el próximo ensayo, la rata cuando vuelva a ese lugar donde estaba cerca de la palanca la va a volver a presionar por esa asociación, no porque la comida lo haya reforzado. Esa es la interpretación de Guthrie. ¿Sí? En el momento que dejas de dar la comida y la dejas por ahí melodeando, entonces lo que puede pasar es que la rata forme nuevas asociaciones y por eso ya no presione la palanca. Pero no porque la comida haya dejado de reforzar, sino que dejó de proteger la asociación. ¿Puedo ¿Sí? comentar? No sé si es lo que se llama o lo que definen como el principio de recencia.
el último acto, no sé si aquí está, el último, a ver, espera, aquel que se produjo en el último término, el más reciente, en presencia de una combinación de estímulo, será el que se lleve a cabo cuando la combinación de estímulo ocurra de nuevo, que es Así lo que es. se conoce como principio de resistencia. O sea, lo último, como dices, lo último que pasó fue el presionar la palanca. Y cuando se vuelva a presentar esa condición, lo primero que va a hacer es presionar la palanca. Así es. Y que no tiene que ver con las consecuencias. Esa es la tesis principal de Guthrie. Es decir, aquí no hay dos tipos de condicionamiento, es uno solo, asociación por contigüidad temporal. ¿Sí? Si la, si la rata sigue presionando la palanca después de que se le entró la comida es porque la rata se movió de ahí y no formó nuevas asociaciones en ese momento. Una Se movió de pregunta. ahí gracias a la comida. Ajá. O sea, para él no tiene relevancia el papel apetitivo o aversivo de la consecuencia. O sea, simplemente ocurren acciones del organismo en relación con estímulos o eventos del ambiente y o sea, por el darse azarosamente una conducta en relación con un evento, ya se genera una asociación, independientemente del carácter aversivo o apetitivo de la consecuencia. Yo no leí que lo negara, solo lo único que él dice es que no es la consecuencia, sino lo que está pasando en ese momento por la asociación. Es Sí, decir, Espera, la asociación se mantiene por sí misma. así es decir, si toda conducta es emitida, nunca, digo, toda conducta es elicitada, nunca emitida para Guthrie. Es decir, la rata se pone en esta posición, voltea a ver la pecera y voltear a ver la pecera lo hace, por ejemplo, presionar la palanca, no que la comida venga después de presionar la palanca. Esa es la diferencia. pero él habla entonces de lo que sucede, digamos, antes, que ese es como la asociación, el antes, Así o es. lo que hice, o sea, el después. Así es. O sea, él lo El que problema, ajá, dime, el Jovet. problema con este ejemplo, Ujú. una rata nunca va a palanquear por sí misma, o sea, no va a palanquear. Y si llega a palanquear y no hay reforzamiento, no establece una asociación. O sea, la rata va a dar 1000 vueltas por la caja, Ujú. pero si no haces el moldeamiento por sí misma, la respuesta de palanqueo no es, no es como una conducta que se produzca naturalmente, ¿no? O sea, y No. esa conducta sin consecuencias no se reproduce. O sea, Ok, sí. o sea, estoy pensando en que Ujú. a lo mejor sea un problema, no sé. Sí, yo Es que, nunca he ven, visto. mira, Ajá, ujú. deja ya. Lo que pasa es que cuando hablas de asociación, ¿sí? Y creo que ese es el punto del que parte Guthrie, Ujú. es que tienes que presentar, obviamente, la forma básica o la formulación básica de lo que se hace en el condicionamiento. Es decir, presentas un estímulo que nada tiene que ver, un estímulo neutral, que al fin de cuentas va a ser un estímulo condicionado, con un estímulo incondicionado, que en este caso va a ser pues, la recompensa o la comida, ¿sí? Que supondría que al final, ¿sí? Si se da la asociación, independientemente de la comida o no, va a palanquear. O sea, porque dentro del condicionamiento pavloviano así se maneja. ¿Mm? Ok. ¿Sí? Entonces es como que no se necesita pasar al nivel de análisis operante, sino que desde el nivel de análisis pavloviano se Así pueden es. explicar las mismas conductas. Así es, explica Sí, por sí mismo esas conductas. Ok, gracias. Esa es la postura fundamental de Guthrie. Sí, él dice textualmente, he indicado en otro lugar que creo que los actos son analizables en términos de movimientos. ¿Ven? Sí, lo que para Hilgard, Razar y Skinner son actos, para Guthrie se pueden analizar en términos de movimientos. ¿Ok? Ok. Esa es toda la tesis central de Guthrie. Su argumento sí es algo rebuscado, sí es difícil de entender, porque por ejemplo, para él el modelamiento pues no es azaroso, ¿sí? Todo lo que hace la rata en este punto, antes de presionar la palanca, para él todo se está explicando en términos de asociación. Y dice que cada vez que pones a la rata en un ensayo nuevo, va a ser lo último que hizo, hasta que genere una nueva asociación, ¿sí? No, no es que el reforzador poco a poco lo vaya llevando para allá. O sea, esa es la diferencia en la interpretación y que creo que es lo importante para el examen de Carlos, ¿no? Sí, Ok. esas diferencias al interpretar por ejemplo, lo que pasa en una caja operante o en una caja problema. Por ejemplo, ese ejemplo todavía es más claro. Voy a borrar ya mi rata hermosa.
que es obvio y claro que es una rata. Sí. Debes de tener una opción que dice draw y ahí te aparecen formas básicas. O Ya. en stamp también te aparecen formas básicas. Déjalo El que dibuje, stamp. Carla. ¿Por qué no me dejan dibujar? O Dibuja sea, bonito. Ese dato hubiera No. sido bien útil hace como unos 10 minutos, ¿eh? O así sea, es. Tenemos al gato en la caja problema que creo que tenía que presionar una palanca, ¿verdad? Y aquí está el gato con sus bigotitos, Dedícala al cuerpo. orejas. Y Cara le da esto tanta parece más pena un ratón ya. a Cara le da tanta pena ajena que mejor apaga el micrófono y la y la cámara. Ahí está triste porque está encerrado, ¿no? Ahí está el gato y la palanca. Lo que Guthrie dice también, por ejemplo, es que cuando el gato sale de la caja problema a comer, ¿se acuerdan? Y que la ley del efecto de Thorndike decía que eso, la comida reforzaba lo último que había hecho el gato, es decir, de nuevo, la consecuencia. También es falso, que se puede interpretar de otra manera. De nuevo, se interpreta como que el hecho de que el gato salga de la caja protege la asociación. Como ya no está en la caja, ya no forma nuevas asociaciones. Y es por eso que cuando lo regresas a la caja, lo que hace es lo último que hizo cuando estaba en ella. Pero que si tú te inventas un mecanismo para que a pesar de que presione la palanca y la puerta se abra, el gato no salga, la asociación no se va a proteger porque el gato va a seguir ahí generando nuevas Haciendo asociaciones nuevas cosas. y entonces la latencia de resolver el problema va a seguir en aumento en vez de en disminución, porque el gato siguió en la caja generando nuevas asociaciones, haciendo otras cosas. ¿Ok? Sí. A ¿Sí? mí me causaba un poquito de confusión el término que utilizabas de proteger, pero ya te entiendo. O sea, proteger en el sentido de que como se interrumpe esa secuencia de eventos, ya no hay más cosas que asociar, ¿no? El gato ya no sigue haciendo otras cosas de las cuales aprender, sino Así hasta es, ahí se queda y en la siguiente ocasión eso se va a presentar primero, ¿no? Lo último que hizo va a ser lo primero que se va a presentar, por decirlo de una forma. así es. Y ese es el término que utiliza Guthrie, proteger. Guthrie Ah, utiliza ese término, movimiento, acto y proteger. Lo digo vaya, porque Carlos, pues ya ven que quieren que pensemos como el autor para interpretar un asunto, por eso estoy usando su lenguaje. ¿Ok? vaya, sí, gracias. Esa es la diferencia que veo fundamental, la propuesta fundamental de Guthrie. La verdad, el tipo me parece a mí muy agudo. No sé por qué no lo había leído antes. Yo Porque tengo no se una duda. conoce. Yo tengo una duda. Se supone que tendríamos que poner ejemplos de alguna situación y resolverla según cada autor. Así es. O sea, por ejemplo, aquí con los programas de razón variable o de intervalo variable, ¿cómo lo explicaría Guthrie? No tengo idea, ocupo agarrar uno y analizarlo. No, digo, o sea, Más específica, Carla, porque pues, sí, cuando somos más específicos, sí. También me surgía la pregunta, pero sí, sí hay que ser un poquito, tal vez, no sé, poniéndole un patrón fijo a la razón variable y al intervalo. del que me acuerdo es que después de determinada cantidad de palanqueos, cuando es de intervalo ¿De razón fija o razón de variable? razón variable, vamos a decir una razón variable de 10, este, se presenta un comportamiento más uniforme a cuando es de razón fija que se presentaban los festones. Entonces, bueno, o sea, poniendo pues esa, ese caso en donde la rata con una razón variable de 10 mantiene más constante su conducta. El palanqueo, pues. Buena pregunta, ¿cómo lo explicaría Guthrie?
O sea, porque tú estás diciendo que tiene que ver con la asociación que se Sí. hace, es decir, o sea, son reflejos que, como si fueran reflejos, pero la verdad es que en general estamos hablando de actos, o sea, la cuestión de movimiento, ¿cómo lo llamaba hoy el doctor Burgos? El hecho de que genera conductas no autónomas, no... Emitidas, si es a la Tal que te vez podría refieres. ser eh, la cuestión de las respuestas máximamente unidas a estímulos y la cuestión de las respuestas incompatibles. A lo mejor sería el abordaje que haría a la cuestión de la razón variable o razón intermitente. A lo mejor en términos de que sigue manteniendo una respuesta, pero es que termina siendo No, es que bien lo enfocado de la en consecuencias, manifestación ¿no? o de la asociación se refiere a cuando se realiza la asociación, ¿sí? Entonces, de hecho, para Guthrie era, o sea, la asociación tiene que quedar maximizada en el primer intento porque eso es lo que va a hacer que lo vuelva a repetir. Si no hay digamos, si no supera el umbral, basándonos un poquito en las leyes de Charrington, si no me equivoco, la ley del umbral, si no pasa ese umbral y no se maximiza la asociación, pues no se puede lograr a presentar. Y a lo Entonces, mejor por eso es que dentro de la lógica de Guthrie, se podría explicar la repetición de la conducta en un programa de razón variable. O sea, como pues no se requiere de respuestas incompatibles y la misma respuesta se sostiene, tal vez. Aquí Porque, el, o sea, porque es difícil explicar ese tipo de cosas fuera de la lógica skinneriana. Porque, o sea, y adaptarlo a la lógica de Guthrie, porque tenemos que dejar de lado el concepto de reforzador y basarnos nada más en la lógica pavloviana o en la lógica guthriana pavloviana. aquí el problema con la razón variable, que veo que contradice la lógica de Guthrie, porque al no haber reforzador, no hay ningún estímulo que proteja la asociación formada de la rata con la palanca y aún así la rata sigue palanqueando. Sí, que es el mismo problema que tenía Hull. Ujú, sí, de hecho creo que es como que le da en la torre sí. esta situación y no es razón de variable, es intervalo variable. Intervalo variable, ok. La razón variable son cantidad de No. respuestas, cada cierta Ajá. cantidad de respuestas, el intervalo variable, de hecho en el intervalo es donde se presentan los festones. Sí, es Sí, pero por como ejemplo, segundo intervalo intermitente. también en la razón variable se da este problema. Es decir, si el animal tiene que palanquear, no, hasta la razón fija. Si el animal tiene que palanquear 3 veces para recibir reforzador, en 2 de ellas no lo recibe. Cierto. Entonces, el animal se queda por ahí formando nuevas asociaciones, no tendrá que seguir palanqueando. Y eso interrumpiría el proceso conductual del que habla Guthrie. Sí. El problema es que no sucede eso porque pues para No, eso está porque el aquí moldeamiento. en esa cuestión se asocia el primer palanqueo con el segundo y el segundo con el tercero. Ah, cierto, E cierto. incluso es lo que dice Guthrie, que no importa el reforzador. O sea, en la parte de razón fija, ahí sí es cuando lo que dice Guthrie. La cuestión es cuando el animal tiene que estar cambiando, a lo mejor di 3 y en el otro di 18 y de todos modos lo sigo habiendo, porque entonces pues ahí, o sea, si está cambiando tan continuamente entre un ensayo y otro, pues ahí nada más hablas de que en un ensayo es que se genera la asociación, porque Y, ya cambió en el otro. O sea, vamos a suponer, si en el primero fueron 3 y en el otro fueron 5, bueno, pues a lo mejor podrías hablar de las primeras 3 que sí hay asociación respecto al ensayo anterior, pero ¿y las otras 2 y las otras 10 extras? O sea, esa parte en que hay que estar variando la cantidad de respuestas que yo hago. O sea, ah, sí es complicado. Además, recuerden que Guthrie dice que la propiocepción y la interocepción también estimulan al organismo. Es decir, ujú. que cuando está cerca de la comida también él está sintiendo cosas y su cuerpo lo tiene en cierta posición y cierto ángulo que también acaba siendo asociado a lo que está sucediendo en el momento.
Aunque no sé cómo eso podría explicarse para decir que una rata sigue palanqueando en un programa de intervalo variable. Porque, o Creo sea, eso, que eso, creo que también estamos teniendo un problema nosotros, porque posiblemente son problemas que o sea, ¿el la qué? información, posiblemente esos datos ellos no los tuvieron que abordar en su momento y a lo mejor escapa a la lógica interna de sus postulados. Ok. Pero Skinner ya estaba cuando Guthrie hacía sus postulados y que incluso él aborda o él hace una crítica a, a los postulados que hace Pavlov y Skinner y por eso trata de hacer una integración y dice, no, los Sí, están sí, viendo sí. Sí, mal. Pero sí, en el específico el problema, dato de razón variable, a lo mejor no sé si lo contempla, o de intervalo variable. Que en la conducta de ujú, los organismos habla de los programas de reforzamiento, porque no, la referencia de Guthrie es la conducta de los organismos. sí, pero no habla en sí vamos a decirlo así, de los programas de reforzamiento. De hecho, los programas de reforzamiento no existen como tal hasta el 57, que es cuando saca el libro con Fester, que es Ok. cuando lo enseña. O sea, lo mencionan así como en una parte de artículos, en un programa tal, pero ya establecidos, teóricamente creo que es el hasta el 57. Ok. En conducta Ok, de los organismos lo que sí hace Skinner es especificarte cuál sería el método apropiado para estudiar la conducta de los organismos, valga Ok. la Miren, redundancia. les leo 3 párrafos de Guthrie que pueden ayudarnos. Guthrie habla de éxito, lo define como que un animal logra un cambio en el mundo, ¿ok? Entonces dice, una el, éxi- consecuencia, ¿no? el éxito no siempre relaja al animal. Esto es lo que objeto a la nueva forma de la ley del efecto tratada por Schaffer en su Psychology of Adjustment. El éxito puede acarrear y usualmente acarrea nuevos estímulos que implican nueva perturbación, y estos a su vez se vuelven asociados con las respuestas que los protegen de nuevas asociaciones al removerlas de la situación mediante el cambio de orientación de los órganos sensoriales o mediante la acción directa sobre el objeto estimulante. La primera de nuestras suposiciones será hecha tentativamente para el efecto de que las ocasiones, no las causas, para los movimientos en un animal son normalmente estímulos para los órganos sensoriales. Esta es la suposición que Skinner objeta. Es justificada porque llevan muchas instancias al descubrimiento de indicadores efectivos de conducta por venir, sobre la base de la postura animal, que es por completo una observación propiamente hecha de su situación de estímulo propioceptivo, sus movimientos y su contexto. Podemos hacer predicciones detalladas de la conducta por venir. Una segunda suposición es el principio de aprendizaje asociativo, a saber, que los patrones de estímulo activos cuando un acto es iniciado servirán en ocasiones posteriores para favorecer la reinstalación del acto. Podemos inferir de estas dos suposiciones que cuando una serie de movimientos es ejecutada, los estímulos productores de movimiento de una parte de la serie se vuelven señales asociativas para el siguiente movimiento de la serie. En otras palabras, cualquier serie de acciones, una vez ejecutada, tiende a ser reinstalada como un todo si la última ha iniciado. Creo que en este caso, para explicar un poquito eso, tendríamos que verlo como el condicionamiento de segundo orden. Ok. ¿A qué te refieres? Este, el condicionamiento de segundo orden, en condicionamiento pavloviano, habla un poquito de que un estímulo cualquiera que ya haya sido condicionado, ya haya sido asociado, puede generar que otro que sea neutro sea asociado a la respuesta o a la respuesta condicionada. Ahí no Eso es, estaría hablando como de cadenas o como de secuencias, o sea, si por ejemplo, no sé, yo, A ver, Carla, te pongo el ejemplo. ¿sí? Por ejemplo, a mi mamá le picaron abejas. Eso se podría hablar como en términos de condicionamiento operante, pero mi mamá empezó a asociar las abejas con moscas. Entonces mi mamá ya le tiene miedo a las moscas, no a las abejas. Pero después mi mamá ya no le empezó a tener miedo a las abejas, perdón, a las moscas. Empezó a asociarlo ahora con las mariposas. Entonces mi mamá, ese es un condicionamiento de segundo orden. Mi mamá, esa asociación de abeja, mosca, mosca, mariposa, es un condicionamiento clásico de segundo orden. Yo pienso que eso es una generalización, Sí, Sí. funcionamiento de segundo orden. de hecho, Es que de hecho, depende cómo se dio, porque la, ¿no? la asociación no surge por una respuesta incondicionada, surge por una respuesta pues, que se condicionó, pero pues que creo que para que fuera de es segundo orden tendría que haber estado la abeja
y la mosca. Ajá. Ajá. Debieron haber estado las dos. Si le Sí, picara la entonces, abeja, pero que la mosca eventualmente pudiera crear la respuesta. ajá, que también estuviera ahí, ahí puesta en el brazo mientras la abeja le picó. Y luego la abeja con la mariposa. Digo, Ajá, luego la mosca con la mariposa. ajá, Ajá, para que vaya ya con la sucediendo ese tipo de mariposa cosas. asociada ya es el condicionamiento de segundo Sí. orden. De hecho, Maggie tiene razón. A ver, Gracias, Maggie. creo que lo que Guthrie dice, imaginen que este es un perro. Qué No te verga, pases güey, de con tu verga. pantalla, Julio. Tú, César. Ok. Este perro mueve una pata para caminar. Sí. Y cuando mueve la pata, puede cambiar su ángulo y puede cambiar lo que está viendo y puede cambiar cómo siente todo su cuerpo. De hecho, así lo hace. Y en sí mismo ese cambio es un estímulo propioceptivo para el perro. Entonces, esa propiocepción de movimiento del perro ya es en sí misma otra asociación con lo que está pasando. No sé si me da a entender. Sí, pero sería como una secuencia, es lo Así que... es toda una Sí. secuencia de movimientos y que la propiocepción incluso puede llegar a autoestimular al organismo y formar asociaciones con lo que está pasando. Oye, César, pero que no Ajá. es lo mismo que trataba de proponer Watson. En algún sentido sencillo, cuando No, agarra el condicionamiento pavloviano para hacer la explicación de lo psicológico. Porque Sí, Sí, es muy suena mucho a parecido. lo ¿puedo que aportar quiere algo hacer. al De hecho, respecto? de hecho aludía un poquito a que pues, se podía explicar teniendo en cuenta, de hecho, varios tipos de asociaciones que iban complejizando la conducta que se Creo iba que, emitiendo. creo que estos problemas de Guthrie tienen relación con varios teóricos, ¿no? O sea, sí, creo que también lo de la psicología ecológica de Gibson también lo maneja de una manera similar al hablar de, no Eh, de propiocepción, sino de este proceso perceptual constante, ¿no? O lo de los enactivos también. O sea, que trataban de enfocar las cosas en el movimiento del organismo y que las ocurrencias del movimiento, o sea, las ocurrencias iniciales facilitaban las posteriores ocurrencias y no en términos de una situación pasiva del organismo, sino como de un proceso constante de acción y reacción del organismo, algo parecido. sí. y Solo creo que que Pero estamos Guthrie omitiendo lo algo muy importante, ¿eh? advierte. Creo que estamos omitiendo algo muy importante porque, bueno, el ejemplo pues puede estar bien, pero en ese sentido, pues el perro está caminando, pero esa cuál sería por ejemplo, la respuesta incondicionada. O sea, ¿cómo haría una asociación de lo que está haciendo? ¿Cómo estaría asociando algo mientras va caminando? es que, ojo, ahí, Guthrie vuelve el término de la asociación más laxo. No es como tal que haya EIs y ENs por ahí, solo hay estímulos que se asocian cuando el organismo emite una respuesta. O sea, él lo que hace es llevar a mayor abstracción este principio de asociación, pero de manera más general. ¿Ok? Sí, Entonces, ok. Sí, no, de hecho sus principios son generales y muy sencillos, o sea, sí, son prácticos, básicamente. pero es potente la interpretación que se puede hacer de lo que hacen otros psicólogos como Skinner. Porque, por ejemplo, el perro tiene agua muy lejos, donde no la puede detectar, ¿no? Y a lo mejor podrá explicarse de que el perro, una vez que encuentra el agua, la vuelve a encontrar por toda una serie de cadena de asociaciones en donde, por ejemplo, un montón de ensayo y error. En una de esas vio el piso y vio una rayita en el piso, ¿no? Y como en otra ocasión viendo esa rayita ya había movido el pie, entonces lo vuelve a mover. Y el mover el pie le da una serie de estímulos propioceptivos que lo hacen hacer otro movimiento y otro movimiento y otro movimiento y otro movimiento que lo van acercando al agua. Y que por eso después de muchos ensayos y errores, eso que le llamarían Skinner modelamiento, el perro logra llegar al agua, pero no porque el agua esté controlando su conducta, sino que cada uno de estos estímulos por ensayo y error que fue asociando van controlando su conducta. Sí, ¿Y creo qué pasa que cuando el perro se pierde y ya no puede volver a la casa o al agua? Pues ya no hubo una ¿Dónde asociación, quedaron esas ya asociaciones, no por hubo ejemplo? asociación, o por ejemplo, hubo otra cosa que rompió la asociación, que ya no la protegió. Es decir, el perro a medio camino sucedió otra cosa que rompió la asociación. Y como es una cadena de asociaciones, al verse rota una, ya no se sigue la cadena que te lleva a la conducta del éxito.
Y se lo maneja como cadenas. Sí, bueno, series de movimientos. Ahorita se los acabo de leer. Estamos hablando de Guthrie. De Guthrie, sí. Ok. Hola, Ah, ¿qué onda, Andrea? ¿Cómo estás? Anda, ¿Qué Andrea. onda? Ah, ya no te ves negra. Oye, Julio, ¿qué Oh, tal si... clasista y racista, o sea, No se puede. ¿Para qué entre? su clasismo ahí en la playa, él muy a gusto y todos los demás acá. Ya le llegó ¿Ya la vieron? beca? Yo estoy en la playa con mi cervecita. A una cuadra También. de... Con la cerveza, ¿qué es eso? Alcoholismo se llama. Es martes, sí, se llama. Está rica. No hay No, otra no, cosa más que ustedes me llamarlo, enseñaron ¿eh? a tomar. César, Bueno. ¿cómo te vamos a Ajá. enseñar a tomar? Tú llevas tus propias cervezas, o sea, ni siquiera te invitábamos a cerveza. No, no, no. Yo llevaba libros y ustedes me criticaban por no tomar cerveza. No, por Ay, convivir, güey, o sea, ¿qué interpretación tan laxa acabas de hacer, güey, de lo que hacíamos Pero nosotros? ahora mi asociación es con libros y con cerveza. Ay, nuestro César, se nos va a ir Ok. en el alcohol. A Oye, ver, ¿qué Obed, tú hicimos, ibas güey? a O decir sea, algo, Obed. Que recuerdo que Torres era una serie de enunciados que venían de la teoría de Guthrie, de que eso de asociación, de máximamente relacionado, ¿no? Entre estímulos y respuestas, o de las respuestas incompatibles. Y Eso creo era que Hull, ¿no? no, ese era no, el de... de hecho es Guthrie. Yo creo que Hay sería 4, importante, creo que son 4, ¿sí? yo creo que sería También importante para los fines de esta sesión empezar planteando esos 4, o sea, de que, A no ver. sé, si quieres ponerlos ahí en tu pantalla y en Ujú. base ¿Cuáles son? a la A ver, presencia de esos 4 enunciados, yo los ir tengo aquí en resolviendo el los libro, si quieres ejemplos. Ujú. te los leo, te los escribo, no sé, a ver. ¿Me lo lees para irnos anotando, porfa? Sí, para ver si no hay algo que Ahí esté te va. fuera Ojo, está ojo, fuera estos de la... postulados fueron organizados por un estudiante de Guthrie. No fue Guthrie propiamente, el único postulado de Guthrie es el que dice, siempre que un estímulo es contiguo a una respuesta, queda asociado máximamente con esa respuesta. Es como que el postulado que sí hace Guthrie, ¿sí? Siempre que un Igual es lo estímulo... que presentó Torres, es lo que ocupamos. ¿Eh? Te Ese lo digo, igual es presentó. la lógica De que hecho, fue el presentó primero que puso. Torres. ¿Sí? ¿Siempre que qué? Siempre que un estímulo es contiguo a una respuesta, Ujú. queda asociado máximamente con esa respuesta. Ese es el primero que presentó. ¿Mm? Que es como que la clave o el pilar de todo lo que Guthrie postulaba. Sí. Máximamente esa respuesta. Es importante. Ah, Máximamente. máximamente. Así le vamos a poner. Va a ser una crítica devastadora para Guthrie. Diría Burgos. Sí. Ahí está. ¿Sí? Ese es como que el primero y el principal. ¿Sí? El que sigue es cada vez que un estímulo Ujú. asociado previamente con una respuesta dada Asociado respectivamente. previamente Ujú. con una respuesta dada, Ujú. acompaña a otra respuesta incompatible con la primera, la asociación previa queda eliminada. Esto, se fijan, tiene que ver con lo de proteger la asociación. Queda eliminada completamente. ¿Mm? ¿Sí? Ese sería el segundo, que tiene que ver con lo que la llamaríamos en términos skinnerianos extinción.
Pero eso tiene que ver con lo que Guthrie habla de que si la última respuesta asociada si el último estímulo asociado cuando un animal logra una respuesta exitosa, generalmente el experimentador lo mueve del lugar o le da comida y entonces se protege la asociación. Tiene que ver con este punto. Puede ser. Ok. No estoy muy seguro realmente. Ok, seguimos. El tercero. La probabilidad de que una respuesta Ujú. particular se produzca De que una respuesta, ¿verdad? Perdón mi Ujú. dislexia. Una respuesta particular se se produzca. produzca en un momento determinado Ujú. es una función monotónica. Esperando que se acuerden de la función monotónica. Ay, pinche grafiquita mamona que hizo. Pues es que así se hace, güey. Sí, una función monotónica de... Creciente, monotónica creciente, Ujú, de la proporción de todos los estímulos ujú, presentes que son indicios condicionados ujú, e incondicionados ujú. de la respuesta en cuestión. Ese sí está bien loco. Está un poquito raro. Vamos a dejarlo así. Son los tres que tengo aquí. Según yo eran 4. Si estoy bien, déjamelo, chico. Pero son los que tengo aquí por el momento, a ver si los pasamos a comprender un poquito, que creo que es lo que nos aportaba y nos decía como sugerencia, ¿no? Que esto es lo que Simón. debíamos de entenderlos bien, bien. Esa tercera sí está bien pinche loca. Cada vez. Pues es que... Es que no, es que sí tiene sentido, pero en términos de qué es lo que guía el comportamiento. Porque como al nivel de análisis en el que lo estábamos viendo, o sea, como un encadenamiento de ocurrencias entre estímulos y respuestas que iban quedando asociados, parecía que no había un contexto que dirigiera. Yo creo que en este principio como que ya se establece esa parte. Porque antes de eso era de que, por ejemplo, decía Víctor, ¿y si se pierde el perro? O sea, no llega a nada. No hay un arreglo de estímulos que esté guiando su conducta. Tal vez Ok. ahí es donde se amenice el problema de qué es lo que guía el comportamiento. Porque él trata de reducir el papel de la consecuencia y todo eso. Ok, y entonces esta oración es importante interpretarla o no. Yo creo que sí. ¿Cuál? Es que, ¿Cuál, mira, César, en particular? hasta aquí es donde empieza el problema. ¿A qué se refiere con la proporción de todos los estímulos presentes que son indicios condicionados e incondicionados? Pues se refiere a la Pues a lo que estábamos existencia. hablando, creo, ¿no? Sí, o sea, Esta sumatoria de asociaciones que vienen a partir de los estímulos. De hecho, tú lo explicaste con el perro y el movimiento. Ah, ok. sí. ¿Sí? A eso se refiere, ¿no? O sea, es todos esos estímulos que están en el entorno, en el ambiente, ¿sí? Que van a fomentar, ¿sí? Como van a estar tanto condicionados como van a provocar una respuesta incondicionada al organismo, pues obviamente van a aumentar o disminuir la probabilidad de que suceda. Ok. Eso Sí, es lo entiendo todo el así. contexto que dirige los movimientos del organismo, independientemente de que haya un acto. Ok. Muy bien. Muy bien. Creo que estamos listos para el examen. Se crean. Ahora sí, ¿cómo explicamos la razón variable con esto? Por favor, razón variable con No esto. tengo ni pinche idea. Carla se manchó con el problema que puso.
No pudo pensar en... No, y es bueno porque, o sea, por ejemplo, hablando de Hull, ¿cómo lo explicas? O sea, teniendo en cuenta De hecho, cualquiera de los tres, o sea, mi propuesta es explicar ese problema con cualquiera de los tres neoconductistas. Mañana sigue Mira, Hull, Torres lo planteó con Hull. Mañana sigue Hull y Hull está más divertido. Mañana sigue Juli Tolman, güey, porque el jueves es el Sí. examen, o sea, no podemos... De hecho, deberías de aventarte un poquito de Hull ahorita No, y mañana muchachos. Tolman y No, Hull, empezar lo no, del no, 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 no. examen. Muchachos, Hull ¿Mañana está qué hora? muy Esperen. difícil. ¿Mañana qué Espérense, hora? no se ve. Dejen quito mi fondo mamalón para mañana como a las 7. No, Hull sí se necesita bastante tiempo. Sí, yo ocupo leerlo con más calma, muchachos. No me lo puedo aventar ahorita. Compañeros, Chavos. chavos, Chavos. chaviza. Miren, Ya está, no de veras, de está- menores que él. esto es un esquema de Hull, o sea, ese tipo está loco, o sea, lo ocupo leer con más calma. No está loco, pero sí se pasó de lanza con sus esquemas, ¿no? Son propiamente algebraicos y No, está matemáticos. loco. Ya Sí, dijo está César. loco, está Es el loco. 2020. Hull, loco. Estamos en el 2020. ¿Y eso qué tiene que ver, yo? Es que la terminología cambia, güey. Estamos No, en el no. fin del mundo. Ya te ves A mí- otra vez negra, Andrea. A mí no me engañas, Obed, estás viendo la serie de Freud de Netflix, ¿verdad? ¿A poco ya se estrenó? Está bien madreada. Oye, César, copy Ajá. pega eso, güey, y mándalo al grupo. Vamos a mandar la grabación, güey, y sale todo. Las pinches letras estas, güey. Por eso. Luis, ya sabemos que eres de Sinaloa. Ustedes más Ahorita, a locos que ver, yo, a güey. ver, espérate, déjale, tomo captura para que no llores. Pero no se ve con tu subrayado. Está poquito. Arriba también, en donde está la parte de opciones, puedes ponerle como save, de guardar, y Ajá. ya lo puedes mandar. Ya Así. lo guardé, se guardó la pizarra, dice. ¿Dónde hiciste tu maestría en Zoom, Carla? Sí. La hizo en línea, güey, la hizo en Y, línea. miren, ¿ya notaron todos que Andrea se ve morenita con su cámara porque hay mucha sombra? Son líneas. Sí, como que cambia, hasta el cabello se te ve más café o algo. Es la intención para que no me discriminen. No, No discriminas a se nosotros. baja a nuestro nivel, o sea, se baja a nuestro nivel, ¿sí? O sea, Sí, sí, lo con que los quieres morenos es estos. discriminar. Sí, a los negros estos voy a llegar y acercarme para que no me discriminen, o sea, no vayan a ser una horda de salvajes. Pero al Víctor más. No, Oigan, pero hay que regresar por favor a esto. A ver, alguien, no importa, digan opciones de cómo se les ocurre que explicarían un Con esa manera, programa Carla. de... Yo. A ver, Robert. Un programa de razón variable. Es la idea. Sí, ¿cómo explicaría dentro de la lógica gutriana el programa de razón variable? Mira, ya se movió el lugar donde le dé más luz. Ser más blanca. Ay, mis ojos. ¿Y si hacemos una peda en línea? ¿Una peda en línea? ¿Con un costeño? Ya, Obed, ya síguele. Ok. Y yo creo que tendríamos que tomar los tres. Pues sería la respuesta en sí misma, ¿no? Previo a que empiece la aplicación del programa. Y la segunda entraría en tanto que no hay la necesidad de emitir respuestas incompatibles. O sea, dentro de la situación, no es como que haya estímulos, indicios condicionados o incondicionados que requieran de la aparición de otras respuestas. Creo que es una situación que tiende hacia la repetición de la misma respuesta. Y no es como que, no sé, es que también decir atención está raro. No es como que algo más capte la atención del organismo. Y pues en la tercera parte estaría que dentro de ese contexto dado, es como se probabiliza a través de toda la sesión de estímulos el hecho de que siga ocurriendo la misma respuesta particular. Y no sé, tal sería dentro de la otra lógica de que hay una protección de la asociación dentro de la situación, dada por todo lo que venía diciendo antes, tal vez. No tengo respuesta, pero estoy intentando Lo que plantear. estabas diciendo de que no hay necesidad de emitir una respuesta incompatible, eso creo que por ahí sí pudiera ir el razonamiento, pero la parte que dices en donde sigue manteniendo la respuesta sin que haya habido antes la asociación,
No, ahí no estoy segura. Creo, Tal vez Carla, sí, números de creo asociaciones. un poquito que tendría que ver con el hecho de generar el moldeamiento. ¿Sí? Cuando hablas de un intervalo variable, entonces lo que harías en términos de Guthrie es generar un cierto tipo de asociación y protegerla por medio del reforzamiento, como estamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hace la rata? Pues Reforzamiento. lo que hace, bueno, en términos laxos, ¿no? Pero es No, que no, tiene habla la como lógica de Guthrie. Guthrie y si metes el No. reforzamiento, ya no sirve. Bueno, vamos a verlo así, lo que es el estímulo incondicionado que vendría siendo la comida, lo quiero ver, proteges, con la obtención de la comida, proteges la asociación, que es ahorita lo que hablaba César, o lo que decía César, ¿no? Que es más probable esa parte y que se condonaba con todo lo que estábamos hablando. Y ya cuando lo que haces tú, en un programa intervariable, o lo que hace la rata, es presionar o haciendo lo que decía incluso Gama, ¿no? Haciendo lo último que sabe que estaba haciendo y que pues, de alguna manera le había funcionado, lo había asociado, y lo hace hasta que se pierda. Entonces, es por eso que Torres decía que entre más largo sea el intervalo, más iba perdiendo la posibilidad de que se respondiera, ¿sí? Porque entonces estarías hablando de que la asociación se iba perdiendo porque pues, no tenía, o sea, ya no se protegía, vamos a verlo así, y por lo tanto dejaba de funcionar. Entonces, en un intervalo variable, si es fijo, es más probable que la conducta se mantenga o la respuesta se mantenga, porque a fin de cuentas, independientemente del tiempo que dura sin obtener comida, que es el protector, vamos a llamarlo así, El condón. pues El condón de asociaciones, no entonces mames. El condón de la se asociación. mantiene la respuesta, ¿sí? Independientemente de todo. No lo hace porque sabe que en cierto número de respuestas se va a hacer, o sea, no sabe contar. No, pero entonces el moldeamiento tendría que hacerse con el mayor número de respuestas emitidas probables. Por ejemplo, aunque sea una razón variable de 10, si la mayor cantidad va a ser 20, entonces el moldeamiento debería de ser 20. Y entonces ahí sí puedes decir que como hubo una asociación de Es que el primera respuesta, moldeamiento, segunda, bla, Carla, bla, bla. el moldeamiento habitualmente se hace con alrededor de 100 reforzadores obtenidos, es decir, cuando da 100 respuestas dadas, o sea, eso es de ley en moldeamiento. O Una sea, pregunta, César. Ajá. Recuerdo que se hablaba del concepto de ciclos y creo que a lo mejor eso puede estar relacionado con lo que estamos intentando responder. ¿En dónde se hablaba del concepto de sí, ciclos? no, sí, porque no, yo tampoco me acuerdo que... ¿Me puedes explicar cómo planteaba esta cuestión de los ciclos Guthrie o qué valor explicativo tenía dentro de su teoría? No recuerdo haber escuchado nada de ciclos en su teoría. ¿En Sí, serio? de hecho no, o sea, ¿en qué parte? Ah, ok, Para... entonces me confundí. No, espera, es que tal vez sí lo hizo y nosotros estamos obviándolo, o sea... A O ver, tal vez Guthrie no puede explicarlo, ¿no? ¿qué? Tal vez. El reforzamiento variable, digo, sí, la razón variable o el Pues intervalo como lo variable. hemos estado planteando, es como que lo más cercano a la explicación que se puede dar. ¿No? Y de A todas ver, maneras es se me... que, a ver, l- si la palanca baila presión una vez, y no llega Máximamente comida, asociado a la respuesta, ok, sí. ¿eh? Pero ya está asociado, o sea que el hecho de haberse acercado a la palanca, de verla cerca, ya está asociado a ese estímulo y esa respuesta de que la tiene que presionar, ¿no? Y luego, cuando en el siguiente ensayo va a hacer eso, pero no la va a presionar otra vez, sino que otra vez va a irse a formar nuevas asociaciones por ahí, ¿no? Y en una de esas otra vez la presiona. Y si está en un programa de razón fija 2, va a llegar comida y se va a desplazar hacia ella y va a comer, ¿verdad? Y ahí se está protegiendo la última asociación, es decir, no va a seguir con cerca de la palanca formando otra asociación respecto a ella, y eso va a implicar que en el siguiente ensayo vaya y le dé 2 pisones a la palanca. Hasta ahí se explica muy bien. El problema sigue siendo el intervalo variable. Es que yo sigo diciendo que se escapa a la lógica de los no conductistas, ese dato. O sea, pero a lo mejor como decía Víctor, empiezas y es
un palanqueo, das comida. Y no sé, ya que te aseguras que está la asociación, empiezas a incrementar la cantidad de respuestas emitidas. Entonces, Pero, a ver, dos, acuérdense, la dos asociación, palanqueos, una. la asociación no es con la comida, porque estaríamos pensando ahí como Skinner, con Sí, la tienes razón. consecuencia. La asociación es con lo que pasa justo al momento de presionar la palanca. Es decir, acuérdense que para Guthrie toda la conducta es elucidada. ¿Cómo se dice? Educida. Elucida. Educida. Sí, Lucida. Sí, provocada, es pues. decir, la provoca un estímulo, nunca es emitida para Guthrie. O sea, que algo, que la rata vaya y presione la palanca es porque algo de aquí la estimuló y luego fue y la apretó. Hay una asociación, no con la comida porque esa sucede después. Sí, pero Es que la entonces, asociación con la comida es indisoluble, ¿no? O sea, sí ocurre, pero lo que dice Guthrie es que no tiene tanto valor. No tiene valor para presionar la palanca, tiene valor para otras cosas que suceden donde está la comida. Pero eso es Que otro es proteger la segmento. asociación. Ajá, protege la asociación porque como se Que mueve de es ahí, evolución. entonces ya no asocia nuevas cosas con la palanca. Por eso protege la asociación, no la refuerza. ¿No será que la lógica de Guthrie se enfocaba en los ensayos discretos? Tal vez. Lo No, que pasa con Guthrie, y esto es algo que tal vez estamos obviando un poquito y no lo estamos centrándonos, es que Guthrie no hace gala de experimentar de la forma habitual que nosotros lo hacemos. De hecho, el único experimento que hace es el El de, gato. del gato con la caja problema, y eso tiene mucho más que ver con lo que hizo Thorndike con las cajas problema que con lo que hizo Skinner con las ratas dentro de la caja operante. Entonces, pero independientemente de todo, ya cuando metes, y esto es algo que comentaba, si no me equivoco, Gama, ahorita con, no me acuerdo si era Gama o Bet, creo que era Bet. Bueno, tal vez los dos. Hay mucho control dentro de la caja, ¿sí? Entonces, por mucho de que sean muchos estímulos, pues la caja está diseñada para que la rata se enfoque a una sola actividad, y eso es lo que hace el condicionamiento operante. Trata de dirigir a la rata que haga una respuesta, ¿sí? En cambio, cuando Guthrie habla de ese tipo de cosas, lo que hace es Como más en tratar entornos de naturales. explicarte cómo el entorno, cómo el ambiente, cómo en una vivencia general, ¿sí? De que el gato, el perro, el ratón, el ser humano esté fuera o sea, caminando por la calle, cualquier otra cosa, o haciendo cualquier otra cosa que no tenga que ver con palanquear o apretar un botoncito, pues es lo que pasa, ¿sí? Entonces, cuando tratas de extrapolar esos términos, y esto es algo, y por ejemplo, César, hay que tener en cuenta también esta parte de los niveles de conocimiento, ¿sí? Estamos tratando de extrapolar algo que es una teoría abstracta directamente a lo que se hace dentro de una caja operante. pero es que precisamente era lo que hacía Guthrie, o sea, él estaba cuestionando los resultados que sucedían en los experimentos, sin él haber hecho los experimentos. O sea, él hacía un análisis diferente, él decía, sí, esto sucedió y tú, Pavlov, o tú, Skinner, lo están traduciendo así, pero podrían verlo de esta otra manera. sí, o sea, él no cuestiona los resultados de los experimentos, sino cuestiona a qué le pones atención. O sea, él dice La que interpretación. que ellos ven ven otro tipo de condicionamiento, porque no ven todo lo que hace la rata todo el tiempo, sino nada más que presiona la palanca cuando llega comida y come. Y que si vieran lo que hace todo el tiempo, podrían ver todas las asociaciones que se forman. ¿Sí? El asunto es que en ese sentido, y apoyando un poquito lo que dice Burgos, ahorita que hablaba de TC, es que se necesita una metodología particular para estudiar eso. No puedes estudiarla desde el ámbito operante como tal. O sea, nosotros explicamos o tratamos de explicar con la teoría lo que se hace dentro de la caja, pero Guthrie explicaba cosas que sucedían en un ambiente incluso más rico que en una caja operante. Y si Ahí va ponemos Pero, ejemplos naturalistas. a ver, pero espérenme, pero eso no le podemos responder a Carlos, ese es el problema. Claro que no. O Creo que sea, no. y El se supone, asunto, ojo, el asunto es que estamos bajando, o sea, las cosas así tal cual las tenemos como teoría,
¿sí? Así la teoría que plantea Guthrie, los postulados, y tratarlos de bajar a explicar algo que tal vez no debería ser así tan directo. Ok, eso O sí, sea, pero una teoría debe ser suficientemente potente para explicar lo que quiera. O sea, yo esto te lo puedo interpretar con interconductismo. ¿cómo? O sea, Ah, esto de ah, la caja operante se puede interpretar con interconductismo sin problemas. Ah, sí, pero hablas de la forma de También con interpretación, conductismo. ¿sí? O Pero sea, para del eso, neoconductismo deberíamos poderlo ¿sí? interpretar. Eh, debería de ser un poquito, yo te llevaría a la contraria porque el neoconductismo lo que quiso hacer fue generar leyes particulares, pero conforme a la crítica de lo que ya se estaba haciendo. Entonces trataron de formular cosas que tal vez fueran un poquito diferentes, ¿sí? A lo que habitualmente se hace. Por eso, y como muchos, bueno, a diferencia de Hull y Tolman, que ellos sí trajeron, Guthrie no llevó esto a lo experimental. pero O eso sea, es solamente, irrelevante porque incluso lo que dijo Torres que va a hacer es, te va a poner un programa, un problema y tú lo tienes que sí, explicar a partir de, entonces, o sea, por eso es como el ejemplo, o sea, esto, sí, pero eh, lo que yo trato de decir, ¿sí? Es que si bajamos la teoría como tal, la tratamos de aplicar como la está diciendo literal, vamos a tener problemas porque entonces no va a encajar. claro que no es lo que te va a pedir exactamente Torres el No, Torres jueves. lo que quiere decir que pienses como él, pero que bajes, ¿sí? Lo que él dijo para explicar un problema, ¿sí? Es decir, que lo definas en términos de lo que hacen, de cómo lo explicaría Guthrie, ¿sí? Pero primero tienes que entender la teoría, ¿sí? Y la teoría no se Ok. entiende en abstracción, se entiende por medio de la práctica. Entonces, si no podemos aterrizar los términos o lo que está haciendo, por mucho de que ya lo explicáramos aquí más o menos, Ya sé cómo, ¿sí? A ver, ya sé César, cómo. échale. Guthrie dice que los estímulos propioceptivos también son un estímulo que asocia al organismo con lo que está sucediendo en ese momento. Si está en un programa, pero es que no explica el de variable, pero sí el de intervalo fijo, por ejemplo. Ujú. Va a haber un punto donde el animal se empieza a estresar por comida, ¿sí? Eso va a provocar un estímulo interoceptivo, ¿sí? Que va a coincidir con el tiempo en el que no ha recibido comida. Y a partir de la asociación con su estímulo interoceptivo va a ir a presionar la palanca. A ver, esa última parte, ¿cómo? Sí, tú no has comido en media hora y te empiezas a estresar, ya quieres tus taquitos de barbacoa o tu birria, ¿sí? Sí. Y eso, según Guthrie, que es un estímulo interoceptivo, también es un estímulo que se asocia con lo que está pasando, ¿sí? Ujú, Entonces, va a haber un punto donde presionar la palanca va a estar asociado a cuánta hambre tiene el animal. ujú. Sí. Y al presionarlo, se viene la comida y viene la protección de la asociación. ¿Puedo complementarlo? Sí. Échale, Gama. Creo que estos estados, por ejemplo, en los de hambre o privación o sueño o sed, es lo que se generan lo que se llaman estímulos de mantenimiento. Esto viene no sé si lo tienen, en teorías de aprendizaje de Bauer y Hilgard. Él, aquí lo definen como ¿qué les digo? Estímulos de mantenimiento que hacen precisamente que estos estímulos interoceptivos se mantengan, Ujú. que mantienen al organismo activo hasta que alcanza una meta. En este Ujú. caso, saciar el hambre, por ejemplo, en el caso de una rata palanqueando por comida. Sí. Y Es es que un, de hecho, Pero ese ya sería Hull, ¿eh? Ya no sería Guthrie. Ese no, ya no, espera, sería, espera, perdón, espera. ese sería Tolman. Espera, es que lo que pasa es que estamos obviando creo que algunos términos que no. no, sí es Guthrie. ¿Es Guthrie? Ok. Y en las apreciaciones que Guthrie tiene sobre la motivación, los consideran, no tienen un lugar primordial, pero sí son relevantes porque determinan la presencia y vigor de movimientos. Chequen, no sé si lo tienen, es el de teorías de aprendizaje. Ok. Si lo pueden, si ¿Habla lo, específicamente de Yo no lo Guthrie o tengo. habla de habla No, de que alguien sí, más? Guthrie, está hablando de Guthrie.
Ahora de Guthrie. Este capítulo es de Guthrie. Entonces, sí, esos estados de privación generan estímulos interoceptivos. A estos son los que se llaman estímulos de mantenimiento. Sí habla también en cuestiones de, de cumplimiento de metas. Dice, Guthrie creía que estos estímulos tienden a mantener integrada una serie de actos y explican la expectativa de los objetos meta. Por ejemplo, comida para satisfacer el hambre, por la conducta caracterizada por intención o propósito. Bueno, tal vez es la interpretación o la explicación que dan estos autores a lo que realmente quiso decir Guthrie. No, pero créeme Sí, que Gama, sí yo está creo que bien. no tiene que ver porque incluso Carlos puso ni el propósito ni la consecuencia importan, solo la asociación. No Sí, importan y no le explican, o sea, yo creo pero que sí es interpretación Pero es que el no, asunto no, es que aquí, no se refieren a eso. Está bien lo que está diciendo Gama, sí, porque porque no es el propósito en el sentido de la comida, es el estado del que está. organismo en el que está, lo que lo está asociando todo el tiempo con presionar la palanca. Y Sí, estamos dejando de fuera que la rata habitualmente cuando está en un programa de reforzamiento está hambrienta o está sedienta. Entonces, Ajá. eso ya provoca un estado particular que generaría, de hecho, habitualmente es lo que utilizan, ¿no? Este estado lo utilizan para que la asociación se fortalezca. Sí, Así es. y sí explica el intervalo variable. Espérense. La rata va a presionar la palanca por la asociación con su estado interno de hambre, ¿sí? Por su estímulo interoceptivo, ¿sí? Ujú. Y cuando la comida caiga, no importa el tiempo que pasó, ¿sí? La rata va a ir a comer y va a proteger la asociación de presionar la palanca. Así es, no importa que el tiempo o el número de palanqueos Ujú. que dé, en realidad son una serie de actos encadenados Sí. que obedecen a estos estímulos de mantenimiento que dice aquí el libro, ¿no? Este estado de privación no es la comida, sino el estado interno en el que motiva al organismo a lograr ese objetivo. Entonces ¿Ok? por dice eso no importa la cantidad de veces Así que es. tenga que Y palanquear. el tiempo que pase. y el No, tiempo Problema porque que esa resuelto. asociación, porque esa Era un asociación ya la tiene, mecanismo si tomado palanquea para pasa algo, pero Mire, les ya voy a leer cuando otra tiene parte. el estado de hambre o de sed, Sí, dice provoca aquí, que haga otra asociación o otras asociaciones que lo dirijan pues, a conseguir la comida. Dice aquí, su rechazo a la ley del efecto y del principio de reforzamiento en términos de condicionamiento operante se basa en la posición de que no hay nada nuevo que se sume al aprendizaje asociativo por recompensas. Dice, este arreglo coloca la recompensa o que coloca la recompensa al final de una serie de actos, aparta al organismo de los estímulos, tanto internos como externos, que actúan justo antes de la recompensa. Por lo tanto, como la respuesta recompensada es la última en ocurrir al culminar el ensayo, las respuestas competidoras no tienen oportunidad de reproducirse o de producirse frente a los estímulos del aparato. Es decir, todo lo demás que puede intervenir, esta serie de actos están protegidos por ese último evento, que en este caso sería la Entonces, recompensa. Comida, así lo que es. estaría haciendo la rata estaría solamente generando respuestas compatibles, o sea, no metería o no haría ninguna respuesta que no sea incompatible. Por lo tanto, se mantendrían las asociaciones y así se protegería la asociación, que Yo lo lo llevaría entiendo así, directamente a tener la comida. yo lo Ok, entiendo así como entonces, una Que serie de actos encadenados Ujú. que que uno al anterior o uno después de otro es ¿cómo llamarlo? Más bien Ah, movimientos, en sí, términos de Guthrie, movimientos encadenados. Ujú, movimientos, poner la sesión, César, para dar la palabra. ujú. son, Ahorita va OB después de Gama. no, échale, Obed. No, pues nada más para replantear, pero estoy entendiendo. El concepto de reforzador o de recompensa, o sea, no es como que se deje de lado. Nada más se deja de plantear como un elemento adicional dentro del análisis. Exacto. Y se De hecho, asimila dentro del análisis, dentro de asociación de estímulos. Dime, Víctor. Sí, sigue Gama y luego Víctor. Creo que eso me hace más sentido, bueno, como lo planteaba Burgos hace rato, como un estímulo biológicamente significativo más que un hecho en el sentido pavloviano, que al estilo de de una recompensa por la cual el organismo opera. No sé, Exacto.
O sea, es que yo trato de quitarme de la idea de analizarlo en términos de la lógica operante. Y Eso me por confunde eso un poco. no reacciona la rata cuando está Sigue satisfecha. Víctor y luego Carla. Sigues, Víctor. Se me fue la onda. ¿Puedes repetir lo que habías dicho? A ver si me acuerdo un poquito. Que lo que hacía Guthrie era dejar de lado el elemento recompensa como algo adicional e integrarlo y asimilarlo dentro de la lógica de asociación de estímulos. Ok. Sería más que nada como lo que habitualmente se conoce como dejarlo fuera de la contingencia. Sí. O sea, no forma parte de la contingencia en sí, como Skinner lo decía, ¿no? En su relación de triple contingencia, sino que lo dejaría fuera de. Es solamente una cosa que sucede como otra asociación, pero no forma una. Y de hecho creo que de ahí parte esa crítica. O sea, la recompensa no forma parte de esa contingencia que tanto Skinner aludía, sino que solamente se hace la asociación de estímulo y respuesta, y dados diferentes encadenamientos de esos movimientos de asociaciones que se asocian, ya es como da da que la rata se comporte de una manera particular o responde de una manera particular, o palanque. Sigue Carla. Okay. O sea, la rata va a palanquear las veces que sean necesarias, sean 3 o sean 10, porque el estímulo interoceptivo sigue vigente, que llamaríamos pues el hambre o la sed. Y aquí se fundamentaría que es correcta la lógica de Guthrie, porque cuando la rata no está hambrienta, deja de palanquear, no importa, aunque le des lo que le des, deja de palanquear, o sea, no va a palanquear, o sea, Sí, es porque... que en realidad los estímulos interoceptivos o propioceptivos son los que son relevantes para el organismo, no la comida en sí, no el reforzador en sí. Exactamente. Y de hecho, la rata cuando no tiene hambre andaría por ahí en la caja operante haciendo otras cosas, formando otras asociaciones. Sé que tiene implicaciones distintas lo que plantea Guthrie, pero si lo revisas por definiciones, o sea, un reforzamiento por definición es un evento que mantiene la conducta y él lo cambia Sí, por estímulo de mantenimiento, que es un estímulo cualitativamente distinto con efectos cualitativamente distintos y cuantitativamente distintos. O sea, sí es una categoría distinta de estímulo, pero no le va a poner reforzador, también le va a llamar estímulo con variaciones efectivas. Víctor. Lo que pasa es que, es como te decía ahorita, o sea, puede que sí se tengan parecidos. De hecho, muchas de las teorías tienen muchos parecidos, y de hecho, no sé, uno se crea a raza de otro. El asunto es de que para Skinner, en el condicionamiento operante, o sea, era indispensable la relación de las tres cosas para que sucediera la conducta. Entonces, viéndolo de ahorita que estamos explicando, para Guthrie, no. Para Guthrie, ese estímulo mantenedor es algo solamente que protege la asociación, no que lo genera. No que la controla tampoco, la Ni que la controla. La asociación está ahí, y si tú quieres que la asociación a ver, Obed. se explaye o se siga manteniendo, ¿cómo? O sea, ya es un estímulo de mantenimiento y lo que le da sus propiedades de mantenimiento es la cuestión de la estimulación propioceptiva, ¿no? O sea, el estado interno del animal es lo que le da la cualidad de mantenimiento al estímulo, ¿no? Así es. Víctor y luego Gamma. Sí, es básicamente eso. Entonces, se mantiene, pero es como una función fuera de lo que es la asociación. La asociación, pues, pavloviana, como lo ve Guthrie. Entonces, la asociación está ahí, pero si quieres que no se pierda, ¿sí? Por ejemplo, que la rata vaya a explorar en lugar de seguir palanqueando, tienes que hacer algo que haga que la mantenga en un cierto momento. Por eso, en intervalos se sigue dando la respuesta a pesar de que no, porque no hay otra respuesta o una respuesta incompatible, que en este caso sería irse a husmear a la esquina, por ejemplo, ¿sí? Que rompa o quiebre la asociación. Entonces, si tú quieres que no pase eso, lo que haces es poner un estímulo, bueno, en esos términos que ahorita Gamma introduce, un estímulo mantenedor o un protector por medio de la comida para que la asociación no se rompa siguiendo el segundo postulado de las respuestas incompatibles. Entonces, ahí más o menos se explicaría esa gama. Dice, sí es necesario protegerlo, pero ¿sí? No es lo que fundamenta la asociación de la respuesta.
o la asociación de una respuesta con un estímulo. Como lo propone Skinner. Skinner sí lo propone que tiene que estar a fuerzas ese reforzador, si no la respuesta no se puede asociar a los estímulos. Ok. Creo Sigue que esa Gama. sería la única diferencia y la crítica que le hace él. Ok. Vas, Gama. Aquí tengo otra parte que dice que en vez de que la recompensa fortalezca la conducta en términos de aumentar la probabilidad de que ésta se produzca, la protege contra la formación de nuevas asociaciones Ahí está. a los mismos estímulos. La respuesta exitosa era igualmente fuerte antes de que ocurriese la recompensa, pero si no ha habido ninguna recompensa, se habría evocado una nueva conducta en la misma situación, lo que daría lugar al desplazamiento de la respuesta correcta, es decir, se formarían nuevas asociaciones Ahí a está. otros estímulos. Chingón, chingón. Ahí está. Esa es la diferencia entre la recompensa, como la ve Guthrie, y la recompensa en términos de reforzador o de fortalecimiento de la probabilidad de una respuesta. Ok. Que por definición ya son muy diferentes. Ahí está. Sí. Problema resuelto. Gama, túmbate con ese libro. Sí, No si te lo sale pueden a ti. encontrar, si no les mando, Pásanos, ya sea, si hay en PDF, si no pasan nomás el título, a ver si lo conseguimos en PDF, ¿no? y si Ok. no, pues yo les mando fotografías, porque ahorita no puedo escanear, no tengo Y aquí. las fotos. ¿Mande? Trata de ver si puedes descargar la aplicación al celular de escáner, de esos escáner, creo que Vale. funciona también. ¿Sí? Y ya lo Vale, juntas sí. en la computadora Ok. con iLove Bien. PDF. Pues muy Ahorita bien, se los muchachos. mando. Mañana les propongo ya en la noche conectarnos para ver a Jul y a Tolman. También los voy a leer directamente. Vale. ¿Cómo ven? Sí. Ya mañana en la noche, para tener ¿Cómo a qué tiempo de hora? leerlos bien. Como entre 7 y 8, ¿cómo ven? Va, cuenta conmigo. Va, Va. Ha sido una Y sesión muy agradable, amigos. Fue un placer. sale. Hasta igual, luego. nos vemos. Bye. Se cuidan. Dale. Igual.